18:51 y lo prometido es deuda, pero acá no, se acaba de cumplir. Está con nosotros Daniela Dulce y Agraz, llegó a los estudios de Latin BM. Bienvenida. Gracias. Qué lindo tenerte acá, qué lindo verte, qué linda energía tenés. Gracias. Me puse tímida ya. No, bueno, no, estamos todos así, en plan, relajémonos, disfrutemos, es un feriado para nosotros acá en Buenos Aires, así que por ahí viste la ciudad. ¿Y por qué es feriado hoy? Es feriado porque el 17 de agosto se conmemoró el fallecimiento del general San Martín. Entonces es un feriado de los que acá se llaman trasladables o movibles, entonces en vez de ser el mismo jueves, se trasladó a hoy y se hace de alguna manera con fines turísticos. Esa es un poco la idea. Sí. ¿Cómo te trata Buenos Aires? Increíble. ¿Cuánto queso? ¿De cuántas formas diferentes? ¿De cuántas formas diferentes? ¿Cuánto vino? ¿Cuánto queso? ¿Cuánto tango? ¿Cuánta pasión? El miércoles en la mañana. Sí. ¿Estuviste viendo tango? Sí, estuve viendo tango, hermoso. Me enamoré. Es lindo, es muy lindo. Precioso. Sí, muy íntimo, muy pasional. Muy pasional, sí. ¿Qué viste? ¿Te acordás? Vi, aquí estoy, pido una orquesta. Claro. Una orquesta. Es una mira. Sí, una orquesta. Y habían dos cantantes igual que cantaban algunas canciones. Ya, me morí. Hermoso. Qué lindo. Con Daniel Mesa. Ajá. Estaba tocando candombe. Estuvo bueno. Muy bien, bueno, Buenos Aires tiene un montón de todas esas cosas, así que nos alegramos que lo hayas disfrutado. No, diferencias principalmente. ¿Cuál es la diferencia como muy puntual entre Buenos Aires y Concepción, por ejemplo? Mira, lo primero que encontré fue una similitud, que es el clima. Porque Concepción igual está un poco más al sur. Ajá. Y la humedad es... pero Concepción igual es así de húmedo, entonces... Como que llegué y fue como, ¿Dónde está la planchita? Te llevas la misma ropa. Sí, y fue bacán porque como que mi cuerpo se habituó muy fácilmente porque el clima lo reconocí y eso fue muy bacán. Que es distinto, que a pesar de que la humedad y como las tormentas y todo quizás son climas como que te llevan a un espacio más introspectivo, como que acá la gente es muy hacia afuera, siento bastante. Muy extrovertida. Sí. Me ha costado un poco eso, pero bien. Y Concepción es demasiado nostálgico, demasiado contemplativo, introvertido. Por eso le gustó el tango. Sí. O sea que ahora que te escucho pensaba que muchas veces los artistas dicen esto de que el público argentino es un público muy efervescente. Es increíble. Y uno como argentino a veces dice, esto será cierto, será así, y es muy lindo escucharte decir que sí, que evidentemente lo es, que eso se siente, ¿no? Que se transmite. Sí, lo es. Encuentro que igual los argentinos son personas muy expresivas, eso me llama la atención. Se expresan harto con las manos. Ay, sí. No sé de qué hablas, la verdad. No sé, un revoleo, acá somos muy contenidos, pero tenés razón. Es verdad que somos de revolear las manos como locos. Sí, tenés toda la razón. Y contanos algo, Dani, ¿por qué Dulce y Agraz? Porque hay un dicho que decía mi mamá, que es que la vida es de dulce y agraz. Y porque como yo encontraba que mi música igual tenía como letras medias tristes o medias nostálgicas, pero que las melodías eran muy dulces o más alegres, entonces como que me hizo sentido ese contraste. Bien. Y elegiste, ese es como el nombre del proyecto artístico. Claro. O sea, vos cuando te presentás, cuando presentás tu música, ¿cómo lo haces? ¿Con tu nombre o con Dulce y Agraz? No, como Dulce y Agraz. Es como mi seudónimo. Vengo en calidad de Hannah Montana y aquí estamos. Estoy haciendo terapia. Claro. Esto es una peluca. Claro. Qué lindo, qué bueno.
Qué bueno encontrarse con acá. No sé si tenemos... estoy pensando si conozco a alguien... Bueno, sacando ¿Con Montana. ¿con seudónimo? Sí, con seudónimo, pero un seudónimo que no sea otro nombre. Claro. Porque sí es común que, no sé, Valeria Lynch, no se llama Valeria Dante Lynch. Spinetta es Dante. Claro, pero no así como una Benito frase. Cerati, que es Vanis... No, No sé cómo Zero es Benito. Kill. Mira, Sí. ese no lo sabía. Eso no lo ¿Cuál? sabía. Benito Cerati, el hijo de Gustavo Cerati. Que también tiene... Bueno, él no es chileno, él nació acá. Eh, ¿O no sé? Me parece que nació... sé. No, me No parece... sé, pero la mamá sí es chilena. Cecilia La mamá Menabar. sí, exacto, Cecilia Menabar, como sabemos todo de Cerati. Y ahí también yo estaba leyendo que te definís como una artista interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, porque partí como música, derechamente, pero después muy rápido me encontré con la poesía Ujú. y empecé a escribir independiente de la música. Y luego, bueno, siempre las cosas, la poesía y la música estuvieron muy entrelazadas en mi trabajo, lo siguen estando mucho, pero empecé a practicar esa disciplina como un poco más como separada de la música. Ajá. Y después me encontré con el teatro, estudié teatro. Entonces ya ahora es como una mezcla de muchas cosas y porque me gusta mucho ese camino de lo interdisciplinario, las conversaciones que pueden existir entre la música y el teatro, entre la música y la poesía, entre el teatro y la danza, entre esas conversaciones me parecen muy interesantes y creo que también vivimos como en una época de lo interdisciplinar en muchos sentidos, como no solo en lo artístico, también en el género, lo transgénero, lo transdisciplinario, como que estamos en una era donde las cosas ya no están tan encasilladas. Sí. A mí lo que me pasó escuchando Albor, que es tu último disco, es que el inicio es como... A mí me dio la sensación de estaba escuchando una película. Empieza con una mujer hablando y se van abriendo efectos. Y es muy interesante eso, porque a medida que van pasando las palabras, que van pasando los efectos, uno se va imaginando, no sé, un escenario, un panorama. ¿Qué es lo que vos buscaste con los sonidos, con las palabras? Incluso hay una canción que es que no tiene música, que es ella recitando como un poema. ¿Cuál fue la búsqueda desde un principio, desde la concepción del disco? Bueno, Albor se escribió desde una serie de poemas y al principio eran 5 y los 5 relataban una historia que era como ella ahora es otra, esta es clara entre las sombras o esta se vuelve clara entre las sombras, que era un ejercicio para tratar de hacer un viaje de un personaje como desde su oscuridad hacia su luz. Y después la idea se fue transformando como en un relato un poco más largo que parte desde un personaje pero que se vuelve después un paisaje, como que el disco parte hablando como de un ella, esta, Clara, y luego son puras descripciones de paisajes como entre las sombras, la luz se desintegra, en el sol que se amanece, como que son imágenes ya de paisajes. Y bueno, pero en el fondo era eso, como intentar hacer como una historia lineal de un personaje que va atravesando su sombra hasta llegar a su luz, que es un poco tratar como de sacar los miedos y las sombras del inconsciente para hacerlos más conscientes, que puede sonar muy abstracto lo que digo, pero es súper concreto porque es como un proceso que los seres humanos vivimos, que estamos como constantemente atravesando nuestros miedos, nuestras sombras para hacerlas cada vez más conscientes y para trascenderlas con amor. Ya estoy súper nerviosa, no puedo ni hablar bien, pero en el fondo eso, como que es un viaje, una historia. Sí. Y quería hacerlo porque desde que me encontré con el teatro me enamoré de los relatos. Y quería hacer algo así como un disco conceptual. Un disco conceptual, que mi trabajo igual es bien conceptual, sí. Todo termina siendo bien conceptual. Es que incluso los títulos de las canciones, recuerdo el caso de ella, que tiene una coma al final, que uno podría pensar, escribieron mal el título, pero no, es que se conecta con las demás canciones del álbum y forma como
como esto que decía... No es una casualidad. Claro. Nada es una casualidad. Tenés todo como, o por lo menos todo surgió y todo se planeó, digamos. Claro, es que es un trabajo que me tomó harto tiempo, igual si Albor tiene un proceso de un poquito más de 4 años. Entonces fue harto tiempo y paralelamente igual saqué otras cosas, pero como que me gusta mucho preparar los discos, porque son igual, al final son como pequeñas obras. Y claro, el tracklist es un poema en sí mismo, como va relatando como el resumen de la historia. Y eso aparte entonces lo escribiste durante la pandemia. Lo escribí antes de los poemas se empezaron a escribir antes de la pandemia, como de hecho justo después de haber lanzado mi primer disco, que es Trino, que habla harto como sobre el amor, el dolor y la muerte. Esas 3 temáticas están atravesadas en el disco y al tiro empecé a escribir como que me encanta la muerte. O sea, me encanta ese tema, como... es un disparador para muchas cosas. Sí, claro. Sí, y de ahí partió Albor, se empezó a escribir Albor. ¿Y por qué ese título? Albor, porque siento que los procesos creativos y en la vida misma, como que uno siempre... Es como esta cuestión de nunca tener nada claro, de que nada se te muestra así como a plena luz, todo es como que viste un poquito, así como un haz de luz y eso y te vas guiando como por ese haz de luz. Entonces el albor es bonito porque es el primer rayito de luz que aparece en el día y solo ese rayito es suficiente como para continuar un proceso, tomar una decisión que te cambie la perspectiva de las cosas, como si a un miedo o a un dolor le das así como un poquito de luz, ya desaparece basta, o cambia. Cambia, o sea, no sé si desaparece, pero cambia tu perspectiva sobre eso, un poquito. Y recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Daniela de Dulce y Agraz, que se va a estar presentando este miércoles en La Tangente, este miércoles 23. Como las señoras grandes poniéndose los anteojos porque voy a leer. Acá tengo unos mensajes. Bienvenida, dice Feli, y que disfrutes mucho de Argentina. Qué bueno que traigas tu arte, tu música a nuestro país. Ay. Muy lindo. Y Liliana también dice, qué linda entrevista, felicidades por tu música. Gracias. Sí, los invitamos a escuchar su último disco, Albor, que esto que hablábamos hace un rato, esa idea conceptual de unir las canciones, es algo que quizás no se ve tanto ahora en la industria musical y está bueno, sobre todo en un mundo tan acelerado en el que vivimos, sentarse o acostarse y escuchar música y detenerse en las palabras, ¿no? Porque a veces pareciera que uno sigue de largo. Sí. Sí, la verdad que está muy lindo. Sí, aparte es muy, no sé, la palabra para ir relajante no suena bien, pero te transporta. Eso me pasó a mí por lo menos cuando te escuchaba, como que te transporta a otro lugar y te baja un montón en este mundo medio loco que vivimos. Ese es el propósito. Vamos, bien, lo has logrado entonces, lo has logrado. Lo conseguiste. Petu, ¿le querés hacer alguna pregunta? Sí, comenzaste muy joven como artista. Perdón que te doy la espalda. Pero lanzaste tu primer disco muy jovencita a los 17 años con Trino. Y ahora largaste lo que es Albor. ¿Cuál es la diferencia entre este álbum, el primer álbum, y Albor con tu crecimiento personal? Yo creo que la primera diferencia son todas esas disciplinas que me atravesaron conscientemente después, que fue la poesía y el teatro, y también una constante búsqueda de autoría, como que Albor es un disco en el que yo busqué mucho eso, una búsqueda de autoría, de raíz, de identidad. Y en Trino estaba buscando eso también, pero no era una búsqueda tan consciente, era como casi que orgánicamente salieron esas canciones y no pensé tanto en consolidar un sonido como en consolidar una identidad, pero en Albor esa búsqueda fue bien consciente. Bien. Vos estabas en una banda antes de escribir Trino, estabas con una banda y al mismo tiempo estabas escribiendo tus canciones.
O sea, yo tuve una banda, pero así muy, muy chica, como que se llamaba No te dispares en los pies. Sí, eso, Qué no buen, te dispares en los pies. título. Sí. Sí. Algo Y que era muchas como- veces nos decimos, ¿viste? Cuando Sí. uno a sí mismo se flagela, po. total. Sí. Bueno, y eso era bien controversial porque lo sacamos de una entrevista que se le hizo como a un político, una periodista que le decía como, no seas tonto, no te dispares en los pies. Sí, no, pero yo como que terminé con esa banda igual para empezar mi proyecto. Claro. Sí. Y bien joven también, si en verdad tuve esa banda como entre los 13 y los 16 años, de verdad muy chica. Y luego empecé con Dulce y Agras. ¿Cuándo dijiste así, quiero vivir de la música? O sea, ¿todo lo hacías por hobby o en algún momento desde chica decidiste que esto era lo que vos querías hacer para siempre? O en tu futuro. O sea, cuando tuve esa banda, No te dispares a los pies, que éramos como una banda bien, que hacía todo muy por amor al arte y teníamos hartas como tocatas muy... Éramos como muy hipsters, pero otro día le intentaba explicar a alguien como que éramos muy hipsters porque tocábamos como en centros culturales o en lugares como más universitarios y proyectábamos cosas y como que era como un proyecto donde igual habían otros artistas involucrados. Entonces ahí yo me di cuenta, por ejemplo, de que yo quería mucho ensayar, así como como quiero que ensayemos 2 veces a la semana y Claro. nadie estaba ni ahí con eso Exigente. porque sí, Tenés po. mucha disciplina. No sé, yo creo que con lo único que he sido disciplinada y comprometida en mi vida es con el arte, con nada más. No, yo no pude responderle con mi compromiso a nada más. Y mis compañeros de banda estaban estudiando otras cosas, estaban estudiando periodismo, arte, otras cosas. Entonces no podían darle ese compromiso. Yo tenía muchas ganas, tenía mucha energía y por eso también empecé a escribir mis canciones como aparte. Luego grabé un EP y en la construcción de ese EP empecé a tocar sola y ahí dije como no, yo quiero hacer esto, como quiero hacerlo, como quiero dedicarme a esto. Como me habré dado cuenta como eso, como a los 17 años más o menos, 16, 17 años. Dani, ¿y los premios Pulsar qué son? ¿Qué significaron y qué son, además, para los que vivimos acá en Argentina que no los conocemos? Bueno, en Chile como los derechos de autor ¿sí? de las canciones se regulan a través de la SCD, que es como la organización que regula los derechos de autor y esta organización en conjunto con Pulsar, que es como una feria también, como festival, organiza los premios Pulsar, que son los premios con más alcance como en el reconocimiento a la música nacional. Okay. Y ahí hay distintas categorías y en estos premios hay una categoría que es mejor cantautor, mejor cantautora, a la que yo estuve nominada el año pasado. El año pasado ganó Manuel García. Y este año me concedieron el premio por Albor. Y fue heavy porque yo no... O sea, hay muchas cosas que me impresionan de eso. De partida que hayan reconocido un disco tan raro, porque no hago música tan mainstream, encuentro. Y por otro lado, como no suelen nominar mujeres y no suelen nominar personas tan jóvenes. Así que fue como bien impactante para mí, por lo menos. Sí, como que yo pensaba no ir a la ceremonia, de hecho estuve a punto de no ir. Bueno, te sorprendió entonces, en serio. Mucho. Bueno, y es muy bueno, algo de a poco está cambiando entonces. Sí, hartas cosas me sucedieron este año que me dieron esa impresión. Dijiste algo como, en una nota leí algo como de frenar la violencia, ¿no? Y hablabas también de la libertad.
de como que esas son como cosas muy importantes para vos. Sí, no sé en qué contexto, pero... Te sacaron de contexto. Pero sí, son cosas bien importantes para mí. Y que forman parte un poco de tu búsqueda y de, sobre todo esto de la libertad, de poder como uno expresarse libremente y poder decir lo que quiera y hacer lo que quiera. Me imagino que siempre, obvio, es desde el respeto, ¿no? Pero, sí. Pero como lograr eso. Sí, o sea, yo creo que es algo a lo que le estoy dando forma recién ahora, porque siento que la libertad, de que uno tiene libertad, pero ¿cómo ocupas esa libertad? Tiene consecuencias la libertad, tiene consecuencias, y a mí me ha pasado cada vez que me enfrento a un proceso creativo, porque justamente vivimos en una industria que funciona en base a singles, que funciona en base a cosas más radiales, donde el tipo de música que yo hago es tremendamente rupturista de alguna manera con esa industria. Entonces, por eso yo me impacto, por ejemplo, de los premios Pulsar, o por eso me impacto de poder hacer lo que hago, si es una locura, pero como que yo encuentro que es una locura de repente. Pero claro, como creo que la libertad es una responsabilidad en el sentido de que como... de qué tanto puedo hacerme cargo de las consecuencias de hacer lo que yo quiera, económicamente, artísticamente, como es heavy. Es muy heavy. Tengo algunos mensajes. Corina dice, qué interesante lo que dice Daniela, vivimos en una época de lo interdisciplinario, en muchos sentidos las cosas no están tan encasilladas. También nos dice alguien nos dice, la vi de suerte en el Lollapalooza de Concepción. Impresionante. Ay. ¿De Santiago debe ser? De Santiago. Lollapalooza en Concepción, creo que no hay. ¿Resulta difícil para una mujer trascender en la música en Chile? Nos preguntan. Yo creo que hoy no tanto como hace un par de años. Porque después de las olas, en el 2018 hubo como un boom de olas feministas en Latinoamérica y eso hizo... maravillas. Se creó Ruidosa Fest, por ejemplo, que es un festival y una organización que fundó Francisca Valenzuela, y que yo creo que lo más importante que han hecho es sacar estadísticas, como las estadísticas, así de las estadísticas que nos muestran que menos del 50% del cartel contiene mujeres en los festivales y ese tipo de cosas que le ayudan a los productores a organizar los festivales de manera más equitativa y etcétera. Hoy día no sé si... Es que hoy día ya la discusión creo que no está en las mujeres, pues porque desde las olas feministas entendimos que nada es binario, que no es como que se trate de hombre y mujer, sino que hoy día existe lo trans y ya no siento que esté como tan difícil para las mujeres. Encuentro que de hecho a veces... es un tema ya como que roza las modas de repente. Lo que es difícil ahora es hablar de lo trans. Entonces... Va cambiando la discusión, sí. pero por lo menos hay una discusión. Sí. Eso me parece que suma, ¿no? Dulce y Agras con nosotros en Ultimátum. Estuvimos hablando de un montón de cosas del disco Albor y de su presentación este miércoles 23 en La Tangente. A las 9 de la noche. Sí. Lindo por horario, Passline, ¿no? Por Passline. Lindo horario. Sí, hermoso horario. Viernes 23. Miércoles 23. Es lindo día. Sí, tengo unos problemas con las fechas. Es que hoy es lunes y es como raro. Este feriado me tiene así medio trastocada. ¿Y tenemos música en vivo? Tenemos música en vivo. ¿Con qué empezamos? Podemos empezar con Súbitamente. Súbitamente. Bueno, recordamos Dulce y Agras este miércoles 23 a las 21 en La Tangente y nosotros la tenemos acá, en Ultimátum, en la pantalla de Latin Stream, en Twitch, en YouTube. Después pueden ver la entrevista también colgada en YouTube, así que nosotros tenemos el agrado de estar con Dulce y Agras. Y de escucharla.